En esta ocasión vamos a discutir una sección del libro publicado por Anastasia Telles Infantes que se titula La investigación antropológica. Aquí vamos a revisar de las páginas 80 y de la 80 a la 95. Entonces, antes de iniciar es relevante mencionar que me gustó empezar con esta sección del libro de Anastasia Telles Infantes, ya que acá podemos ir viendo una versión más práctica de cómo se utiliza la teoría. Algunos aspectos importantes de empezar comentando de esta sección del libro es que, a pesar de la perspectiva holística de la antropología, vamos a estudiar fracciones de nuestro objeto de estudio. Además, la guía o los lineamientos que van a dirigir un estudio o una investigación se conocen como el diseño de investigación. Ok, podemos brincar a la página 80. Aquí podemos ir viendo los elementos que incluye una investigación. En la propuesta de Telles Infantes puede ser una propuesta que sea compartida o no por otras personas investigadoras. Por ejemplo, vemos que la teoría usualmente es en otras investigaciones o en otras propuestas es separada de la metodología, y aquí ella las incluye en una sola sección. Sin embargo, vemos que todos los elementos que ella plantea siempre van a estar incluidos en una investigación, pero también es bueno mencionar que sobre cómo se investiga y cuáles son los elementos que incluye una investigación, pues estos son temas de otros cursos, por ejemplo los cursos de métodos de investigación que posiblemente ya varias personas llevaron a lo largo de la carrera, de manera que por el momento no voy a profundizar respecto a cómo se investiga y qué es una investigación. Por lo tanto, movámonos ahorita a la página 81. Acá vamos viendo que, si bien, como les mencionaba, esto no es un curso sobre método de investigación, sí podemos ir mencionando aspectos relevantes del trabajo de Telles Infantes. Algo importante de mencionar es que una investigación se desarrolla en una serie de etapas consecutivas, como aquí lo plantea ella. Ok, nos devolvemos aquí a esta página. Dependiendo, también es importante entender que dependiendo del enfoque que la persona investigadora utilice, si es un enfoque más inductivo o es un enfoque más deductivo, pues pueden iniciar planteando una pregunta de investigación que va a estar fundamentada en la teoría, o por el contrario van a lograr desarrollar una pregunta de investigación hasta posterior la recolección de los datos en el trabajo de campo. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de investigaciones parten primero de una pregunta que surge de la teoría para luego registrar datos en el trabajo de campo. Entonces, como es de esperar, vemos acá que el diseño de investigación que ella plantea, las etapas del diseño de investigación, pues inician por una sección del título y subtítulo, en donde se va a indicar la temática general que se desea estudiar. Pero movámonos a la página 82. Acá vamos viendo que también posterior al título se debe incluir una introducción que tiene como propósito contextualizar la relevancia de la investigación, por lo que aquí usualmente se señala el tema de investigación, a la vez que se menciona qué investigamos y cuál es el objetivo de la investigación que vamos a plantear. Veamos esta cita. La autora menciona que si asumimos que el investigador parte de una teoría que le sirve de guía metodológica en el estudio a realizar y un conjunto de técnicas bien especificadas de esta teoría o campo disciplinar bien generales de la disciplina, el paso siguiente trata de la concreción en un formato predeterminado del estudio en su conjunto, haciendo hincapié en la definición conceptual, las hipótesis y variables, así como el modelo general de toma de datos a seguir,
Para ello es obvio que han de estar predefinidos teóricamente los objetivos de la investigación. Es importante señalar que actualmente muchas investigaciones parten de la teoría para formular una pregunta de investigación. De manera que desde ya vamos viendo la utilidad de la teoría. Vemos que la teoría nos sirve para formular preguntas de investigación, las cuales van a estar dirigidas a estudiar qué es lo que no se conoce todavía sobre cierto fenómeno que deseamos investigar o cierto tema de investigación. De ahí la relevancia de luego explicar la teoría y los principales postulados para poder ir vinculando la pertinencia de la teoría con la relevancia de la pregunta de investigación que nos planteamos, y a su vez también plantear la relevancia a partir de la justificación del por qué se realiza una investigación. Pero eso lo vamos a ir viendo en secciones más adelante. De manera que podemos ir viendo otra utilidad de la teoría, que sería, es útil para delimitar el fenómeno que vamos a investigar. Es decir, nos ayuda a fraccionar la realidad a la vez que nos facilita un estudio que sea de carácter factible de desarrollar. Ahora sí, nos movemos a la página 83. Aquí pueden empezar a notar que las abstracciones teóricas que estudiamos deben ser posibles de observar, de contrastar y verificar. Es decir, que cuando pensamos en algún concepto teórico, este debe poder observarse. Por ejemplo, si recuerdan de Teorías Antropológicas 1, podemos poner como ejemplo la evolución cultural, el concepto de evolución cultural. En este caso, pues los evolucionistas unilineales observaban la evolución cultural a partir del cambio tecnológico en los objetos. Por ejemplo, objetos de piedra eran asociados con estadios salvajes, mientras que objetos en bronce o en hierro eran asociados a estadios posteriores, como la barbarie. También vamos viendo que otra función de la teoría es mostrar lo novedoso de una investigación. Cuando describimos la teoría, vamos a detallar lo que conocemos sobre el fenómeno que queremos estudiar, es decir, lo que conocemos sobre nuestro tema de investigación, y a la vez también delimitamos o describimos qué es lo que no se sabe todavía sobre ese tema de investigación. Por lo tanto, ustedes podrán notar que la relevancia de la teoría en una investigación, que hay relevancia, en la teoría cuando realizamos una investigación. Por lo tanto, una investigación sin teoría es una investigación sin un norte o sin una dirección, ya que la pregunta de investigación es una pregunta que se formula a partir de la teoría. Formular una pregunta depende de un conocimiento teórico. Acá podemos, a lo largo de esta página, podemos ir observando que cada fenómeno que estudiemos es apenas una fracción de la totalidad del tema que queremos investigar. De manera que podemos delimitar, es necesario delimitar una investigación, porque esto va a simplificar ya de por sí la complejidad de entender un fenómeno, un tema de investigación. Y todo esto pues nos va a ir permitiendo hacer más viable el estudio que queremos desarrollar. Ahora movámonos a la página 84. En esta página pues vemos algunos formatos de investigación que comúnmente se aplican en la antropología. También vemos que Telles Infantes nos comenta brevemente sobre la justificación de la investigación, que la justificación pues va a determinar el por qué se investiga y para qué se investiga. Pero movámonos a la página 85. Acá vamos viendo que es necesario delimitar un estudio a nivel espacial, donde se va, es decir, debemos indicar dónde vamos a investigar, porque esto nos va a permitir particularizar y generalizar el tema que queremos estudiar, a la vez que también va pues justificando la validez de los datos. Es decir, que el lugar que seleccionamos va a presentar información necesaria para abordar el estudio que hemos planteado.
porque hay lugares pues que no son, hay lugares más aptos que otros. Por ejemplo, si estuviéramos pensando esto en términos arqueológicos, pensemos que quieren estudiar la producción de vasijas cerámicas. Posiblemente desarrollar un estudio en un sitio funerario no sea la mejor opción. Por el contrario, ustedes posiblemente deberían priorizar la búsqueda de sitios con talleres de alfarería. Como sabemos, es importante también entender cómo sabemos dónde desarrollar un estudio. Y acá pues va a entrar en juego la teoría una vez más. Por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo que acabamos de mencionar sobre la producción de vasijas cerámicas. Para esto debemos recurrir a la teoría arqueológica, en este caso costarricense o nacional, y ver qué sabemos sobre la presencia o la ausencia de sitios arqueológicos con talleres alfareros. Esta presencia o ausencia de contextos con talleres alfareros pues automáticamente nos va a mostrar la viabilidad de la investigación, así como las consideraciones y las limitaciones que puede tener la investigación a la hora de plantearse un tema como lo que sería la producción de vasijas cerámicas. Pero movámonos a la página 86. Aquí por lo tanto vamos viendo que la selección del sitio va a presentar las condiciones necesarias que permitan contrastar y evaluar los planteamientos teóricos que vamos a estudiar. Esto permite o nos va a permitir análisis comparativos, o nos va a permitir generar análisis comparativos que nos permitan una mejor evaluación de la teoría. Recuerden que entre más datos, ya sea más datos refuten o respalden un planteamiento teórico, pues la teoría general podrá delimitarse mejor. Aquí ella luego va discutiendo algunas consideraciones para la selección del área de estudio. También vemos que en esta página pues introduce lo que sería la metodología, que ella va indicando que nos refiere al cómo vamos a investigar o cómo vamos a desarrollar una investigación. Es decir, cómo vamos a responder nuestra pregunta de investigación o cómo vamos a evaluar un planteamiento teórico. Porque recuerden, la pregunta de investigación surge de la teoría. Y si nos movemos a la página 87, ya en esta sección vamos viendo nos es posible ver un poquito mejor el paso de lo abstracto a lo observable, es decir, cómo podemos registrar o documentar un postulado teórico. Noten en esta página el énfasis en los objetivos de investigación, ya que los objetivos de investigación son guías de cómo vamos a investigar. La autora nos menciona son las acciones que vamos a realizar a lo largo de nuestro estudio. Además, noten que estas acciones llamadas objetivos de investigación deben entrelazarse con la teoría. Por lo tanto, deben tener una relación directa con la pregunta de investigación que formulamos a partir de la teoría. Observen que el objetivo de investigación, el objetivo general, se desliga de la hipótesis principal, mientras que los objetivos específicos son subtemas. Pero ahora pasemos a la sección sobre los antecedentes o el estado de la cuestión. Es decir, con esto ella va diciendo que los antecedentes refieren a qué conocemos, responden a la pregunta de qué conocemos sobre el tema de investigación o el fenómeno que deseamos estudiar. Aquí noten que la autora nos habla en esta sección de elementos que componen y delimitan nuestra teoría de investigación, llámese conceptos, datos registrados. Y si nos movemos a la página 88, vemos que delimitar la teoría implica describir el quién, cuánto, cuándo y qué se conoce sobre nuestro tema de investigación. Acá Telles Infantes nos dice que para el estado, en la sección del estado de la cuestión,
es necesario comentar todo lo que se ha planteado, escrito, analizado, comparado o teorizado sobre el tema que queremos investigar. Por lo tanto, esta sección de los antecedentes o el estado de la cuestión va a ser un sinónimo de una búsqueda exhaustiva a nivel bibliográfico sobre el tema que vamos a estudiar. La autora plantea que para familiarizarnos con nuestro tema de investigación, ella recomienda revisar enciclopedias. Y esto en sí es una buena estrategia, pues las enciclopedias son compendios generales de temas, de manera que nos brindan un vistazo rápido y general del tema que queremos estudiar. Y luego, a medida que nos vamos a familiarizando con este tema, pues podemos delimitarlo más y profundizar en aspectos más puntuales. Observen nuevamente cómo podemos inferir en esta página las funciones de la teoría. Noten que la teoría nos ayuda a formular y delimitar una pregunta de investigación. Si bien podemos iniciar con una pregunta muy general sobre nuestro tema de investigación, a medida que nos vamos familiarizando más con el tema de investigación, es decir, con la teoría, vamos a poder delimitar mejor nuestra pregunta. Y por lo tanto, vamos a tener una visión más clara de qué queremos estudiar y cómo lo vamos a estudiar. Y continuando en la página 89, aquí observen que el estado de la cuestión es una síntesis sobre las principales publicaciones relacionadas con el tema de investigación. Si bien incluye conocimiento sobre el fenómeno que queremos estudiar, el estado de la cuestión va a ser un primer paso al conocimiento teórico, que va a ser luego delimitado en secciones posteriores, como el marco teórico. Es decir, que los antecedentes o el estado de la cuestión van a indicar una etapa, van a ser el inicio de una etapa de familiarización con el fenómeno que queremos estudiar, mientras que en otras secciones, por ejemplo en la siguiente, como lo sería la teoría o el marco teórico y conceptual, aquí en esta sección pues se van a abordar de manera más particular los intereses de la investigación. Aquí pues vamos a sentar las bases para delimitar mejor y orientar la investigación. Es importante ver que no podemos ser ateóricos, ya que por más simple que sea nuestra pregunta, siempre va a surgir basada en algún conocimiento previo que tengamos sobre el tema que vamos a investigar. Pero movámonos a la página 90. Vemos que además de que no solo podemos no ser ateóricos, tampoco podemos desligar la teoría de la práctica, ya que la teoría nos indica que ciertos fenómenos ya han sido o no han sido estudiados previamente. De manera que hay formas, esto nos permite visualizar de que hay formas de explicar algún fenómeno o algún tema de investigación. De manera que la teoría es una explicación sobre el tema que vamos a investigar, y en esta sección se van a exponer entonces los principales postulados teóricos del tema de investigación. Ahora vemos que en relación con la teoría pues van a estar ligadas las hipótesis, y las cuales pues se desligan de la teoría, es decir, que se formulan según la teoría. Como indica la autora, las hipótesis son predicciones o posibles explicaciones sobre un fenómeno. Sin embargo, lo relevante de ir entendiendo sobre las hipótesis es que estas deben contrarrestarse con los datos, es decir, que deben evaluarse. Y esto nos va mostrando que la teoría no es estática, es decir, no está escrita en piedra. La teoría es susceptible al cambio. A medida que se van registrando más datos, la teoría cambia, pues los datos nos van a indicar si una explicación es válida o no. Y continuando la página 91, aquí noten que la autora nos indica que las hipótesis orientan una investigación.
Hasta aquí ustedes bien podrían estarse preguntando o estar un poco confundidos, porque recuerden que ellas nos mencionaban que lo que dirige una investigación son las preguntas, y luego nos mencionó que lo que dirige una investigación son los objetivos. Bueno, aquí lo importante ir entendiendo es que los objetivos, las hipótesis, las preguntas, todo se desliga de la teoría, todo está en relación con la teoría, por lo tanto todas están vinculadas una con otra, es decir, las preguntas de investigación están vinculadas con la teoría y por lo tanto los objetivos están vinculados con las preguntas, que a su vez pues lo vinculan automáticamente con la teoría, y lo mismo pasa con las hipótesis, están vinculadas con la pregunta de investigación, que a su vez pues está vinculándolo con la teoría. Una vez más, aquí lo importante ir viendo es que todas estas son guías para una investigación porque se desprenden de la teoría. Por eso la autora también nos dice, la teoría es una guía de la investigación. Ok, y si nos movemos todo esto lo va mencionando ella en la página 92. Bueno, lo podemos ir interpretando, no lo menciona, lo asumimos. En la página 91, pero movámonos a la página 92. Aquí en esta sección pues ella continúa su discusión sobre las hipótesis, pero por el momento mejor continuemos en la página 93. Acá podemos ir visualizando de mejor manera el paso de lo teórico a lo práctico. Acá Telles Infantes discute sobre lo que serían las unidades de análisis, es decir, aquí vemos que las unidades de análisis están estrechamente vinculadas con la teoría, porque estas son las construcciones abstractas sobre la teoría, son abstracciones. Refieren entonces a lo que serían categorías de análisis o conceptos claves de la teoría. Y aquí hay unos ejemplos al respecto. Luego también nos va comentando, aquí tal vez hasta el momento esto no puede quedar muy claro qué es, pero esto va a ser algo que vamos a ir ejercitando en cada uno de los trabajos colectivos a lo largo del curso. Entonces espero yo quede más claro adelante. Además de las unidades de análisis tenemos las unidades de estudio, que estas refieren al lugar donde vamos a investigar, pero no solo indica un énfasis espacial o una descripción espacial, sino que refiere a una caracterización contextual, es decir, cuáles son las condiciones socioculturales del lugar en el que vamos a estudiar. Y si nos movemos a la página 94, aquí vamos viendo que las unidades de estudio son los escenarios en donde se registran las unidades de observación. Estas en donde se registran las unidades de análisis y las unidades de observación también. Y que en este caso pues las unidades de observación van a referir a lo observable, es decir, refieren a los hechos, las actividades, los acontecimientos que suceden en las unidades de estudio, y por lo tanto a su vez van a reflejar las unidades de análisis. En pocas palabras, las unidades de observación son los observables de la teoría, es decir, lo observable de las unidades de análisis. En el caso arqueológico, pues que las unidades de observación podrían referirse más bien al mundo de lo material, es decir, a los materiales antiguos que nos van a hablar sobre los humanos del pasado. Y finalmente en la página 95 vemos las variables que refieren a los atributos medibles de una unidad de observación, es decir, lo que se puede medir de una actividad, un acontecimiento o un hecho. Y en el caso de la arqueología, pues nos van a referir a lo medible de los materiales antiguos, es decir, el tamaño, el peso, la densidad, entre otras variables. Y por último podemos, a manera de cierre de este texto de Telles Infantes, vemos que esta sección nos permite ver la funcionalidad y la relevancia de la teoría. La teoría va a ser la guía, la forma de delimitar y la forma de justificar nuestras investigaciones. Todo esto a la vez que la teoría va a ser una forma, nos va a permitir conjuntar de manera
dinámica y modificable los principales conocimientos que vayamos generando en nuestra disciplina sobre algún tema de investigación o sobre varios temas de investigación.